Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos a César Aristimuño. Él es economista, presidente de la firma Aristimuño Herrera y Asociados. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos a 11 días en Venezuela de que entre en vigencia una reconversión monetaria. De manera simple se le llama quitarle 5 ceros a la moneda, pero esto, ¿qué va a representar en términos operativos, incluso hasta en el impacto psicológico que puede causar para las personas que el salario mínimo ahora sea 50 bolívares o un poquito más? ¿Esto qué va a significar y representa una solución para la economía? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. No, realmente solución no lo es una medida que definitivamente hay que tomarla, sobre todo tomando en consideración que las plataformas que soportan las transacciones en Venezuela ya están llegando definitivamente a un límite y de no hacerlo, pues colapsarán, por ejemplo, pues las plataformas del Banco Central de Venezuela, con todo lo que tiene que ver con las compensaciones entre bancos, pues ya están entrando a un límite que de no quitarse definitivamente ceros a la moneda, llegarán a colapsar. Eso, por un lado, era imprescindible hacerlo tomando en consideración ello. Ahora, ¿eso va a solucionar los problemas realmente de inflación? Pues no si es una medida aislada, puntual. Es importante señalarle a la gente que tenga la tranquilidad. Mucha gente nos pregunta a nosotros a través de nuestras redes sociales, se dirigen a nuestra página banquinegocios.com, señalándonos de que se van a empobrecer, porque realmente una persona que gana pues 5 millones de bolívares ahora pasará a ganar 50 bolívares, y que eso significará un empobrecimiento. Pues realmente no es así en la práctica, porque igualmente todo lo que tiene que ver con precio, cualquiera que sea el precio de referencia en el cual se trance cualquiera referencia en Venezuela, se le quitará 5 ceros. Vamos a dar un ejemplo sencillo para las amas de casa. Un cartón de huevos que te vale 6 millones de bolívares, pues pasará a costar 60 bolívares. Y así todo lo que significa precio en Venezuela tendrá 5 ceros menos. Por lo tanto, no es una solución de fondo para nada, si no hay medidas paralelas que conlleven a derrotar ese fenómeno realmente llamado hiperinflación. Y ya que utilizó ese ejemplo práctico para el transporte público quizá o la gasolina, cuyo valor es mucho más pequeñito y la moneda de menor denominación va a ser más que lo que se paga en un pasaje urbano, por ejemplo. Bueno, se nos ha señalado a nosotros, se nos ha informado de que los billetes de 1.000 a 100.000 van a seguir en circulación, coexistiendo. Ambos conos. Ambos conos. ¿Entiendes? El billete de 1.000, el billete de 10.000, el billete de 20.000, el billete de 50.000. El de 100.000 hoy por hoy definitivamente está representado dentro de lo que es pues las monedas del nuevo cono monetario. Entonces eso va a permitir un poco flexibilizar de una u otra manera la capacidad de pago, siempre y cuando, por supuesto, existan pues suficientes monedas y billetes que circulen en el país para poder realmente transar ese tipo de operaciones que son pues del día a día de la gran mayoría de los venezolanos. Usted habla de la necesidad de un conjunto y no de una medida puntual. Habló también de inflación. ¿Está de acuerdo con esas estimaciones que hacen, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional de que al final de este año la inflación puede llegar a 1.000.000%? Hay firmas que hablan hasta de 1.4 o 1.5 millones. ¿Cómo vive un ciudadano común con unos precios sujetos a esta hiperinflación? Sí. Bueno, las estimaciones que hemos hecho nosotros en nuestra firma, que la señalamos con frecuencia en nuestros informes privados, nos llevan a el pronóstico de que para cierre de año los niveles de hiperinflación en Venezuela realmente estarán cercanos al 1.000.000%, muy cercano a las cifras del Fondo Monetario Internacional. Pero, de nuevo, las cifras por sí solas no nos dicen nada si no hay solución. Aquí lo que se necesita, más que seguir soportando los errores de las medidas económicas que han llevado al país a lo que realmente hoy vivimos todos los venezolanos, es las decisiones económicas que tienen que tomarse. Una gran pregunta que quizás surge dentro de esto: ¿qué han hecho otros países de América Latina para realmente derrotar la hiperinflación? Un caso interesante que tiene algunas similitudes con el caso venezolano en vista pues de que hay el anuncio de que a partir del 20 de agosto el bolívar soberano nacerá con un anclaje con el petro. En el caso de Brasil, en los años 1990, se tomó una medida similar,
pero que vino acompañada de otras medidas y que dio un éxito realmente rotundo para derrotar la hiperinflación. Allí se creó lo que se llamó el URB, que era una unidad de cuenta, no era un medio de pago. Pudiéramos decir que es el equivalente al petro venezolano, pero que simplemente se llamó URB. Ese URB era una unidad de cuenta, no era un medio de pago. Entonces todos los precios se fijaban en URB, pero se pagaban en cruzeiros. En este caso se fijan en petro, pero se pagan en bolívares, llevándolo al caso venezolano de manera, haciendo la comparación. Pero el cruceiro era la moneda con la cual se pagaba. Realmente esa unidad de cuenta que se llamó URB empezó a generar confianza a pesar de que la gente decía, bueno, ¿cómo vamos a transar una operación con algo que no existe físicamente? Porque el petro no va a existir físicamente. Eso es una unidad de cuenta que será referencia para realmente fijar los precios en Venezuela en caso de que ese sea el camino que siga el gobierno venezolano y que como ejemplo pues, de data histórica realmente tuvo éxito en Brasil. Luego que la gente empezó a tener confianza en Brasil con el URB, realmente el cruceiro fue eliminado como moneda y el URB pasó a ser lo que hoy en Brasil se conoce como la moneda, que es el real brasileño. Pero por sí solo, la fijación de esa unidad de cuenta no fue suficiente. Eso tuvo que venir acompañado de decisiones como la siguiente: privatización de empresas, que realmente contribuyeron a disminuir el déficit fiscal. Inclusive, ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha señalado que hay aproximadamente unas 70 empresas venezolanas que están generando realmente pérdida. Bueno, ¿por qué no privatizar esas empresas y dárselas realmente a los que saben administrar y a los que realmente aportan recursos, porque al final serán los dolientes y tendrán que ser eficientes en la administración de esas empresas? Eso sería muy interesante, dar ese paso realmente, porque generaría algo que en economía es determinante para que las decisiones y las medidas que se tomen tengan éxito, que es el manejo de las expectativas, el manejo de la confianza. Si esos mensajes se empiezan a transmitir con veracidad, con exactitud, sin generar realmente discursos ideológicos, sin generar discursos de ningún otro tipo que no sea más discursos de soluciones a los problemas del país, estamos convencidos que realmente la economía venezolana podrá empezar a tener un horizonte distinto, un horizonte en el cual los errores que se han venido cometiendo dejen de cometerse y que la gente empiece a recibir el beneficio del crecimiento, empiece a recibir el beneficio de un mayor bienestar. ¿Cuánto tiempo puede pasar un país en hiperinflación y qué recomendaciones les daría usted como especialista a los venezolanos que en su mayoría dependen de un salario de trabajo extra para tener mayor ingreso y que no tienen ahorros o algún ingreso en moneda dura y que tampoco reciben remesas de familiares que estén en el exterior? Sí. Hay algo que es fundamental y es importante señalarlo, y esto es una información que yo creo que bien vale la pena señalarlo, sobre todo con la gran desesperanza que vive mucha parte del pueblo venezolano. Las hiperinflaciones no son eternas. En ningún país la hiperinflación se ha mantenido por siempre. En algún momento los gobiernos tienen que tomar decisiones, independientemente de cuál sea realmente su línea política o económica. Tienen que tomar decisiones, muchas veces no por convicción, sino por la misma necesidad de que no pueden seguir realmente operando en una economía hiperinflacionaria, que no solo es que te afecta a los ciudadanos y a las empresas privadas, sino que también te afecta al gobierno, porque el gobierno tiene que estar permanentemente utilizando al Banco Central para realmente pues, generar mayores ingresos, para subsidiar buena parte de esas empresas que realmente no generan ningún beneficio a la economía ni generan ningún beneficio a la sociedad. Entonces, eso por un lado es importante precisarlo. ¿Qué se les recomienda a las personas naturales en este momento que están viviendo y que todos estamos viviendo realmente este fenómeno? Bueno, mire, si la hiperinflación, el gobierno no le da la solución que debe darle, los precios van a seguir realmente subiendo. Entonces, ante esa realidad, pues no tiene ningún sentido tener ahorro. Tan es así que... En bolívares. En bolívares, por supuesto. Estamos hablando en nuestra moneda. En este caso, fíjate que la gran
el gran volumen de recursos que capta la banca, más del 95%, hoy está representado en cuenta corriente. Ya la gente no tiene ni cuenta de ahorro ni depósitos a plazo fijo, porque no tiene sentido realmente recibir una tasa de interés del 14-15% cuando tienes una hiperinflación proyectada a niveles de 1.000.000%. Entonces, prácticamente pues la gente está haciendo uso de los recursos, tratando de gastar, generando algunos inventarios en cosas que sabe que va a consumir mañana y que realmente la persona sabe que mañana cuando los vaya a buscar en los anaqueles van a tener un precio superior. Luego, pues tratar de generar experticia. Las personas tienen que buscar realmente generar dentro del entorno familiar fuentes de ingresos adicionales. No es posible que ya las cargas realmente de la familia la tenga una persona o dos. Si hay otras personas que están dentro de la familia y tienen habilidades para cualquier cosa que sea, es importante que se incorporen realmente a la generación de ingresos para que eso contribuya a generar pues un presupuesto mucho más equilibrado y con mayor capacidad de enfrentar los grandes volúmenes de requerimiento que tiene la familia venezolana. Otro tema, las divisas. Esa derogatoria de la ley de ilícitos cambiarnos que particulares puedan transar sin que eso sea un delito, ¿abriría o cree usted que debería abrir la puerta al levantamiento definitivo de un control de cambio que ya tiene poco más de 15 años? Sí, la eliminación de los ilícitos cambiarios es un paso muy importante. Ojalá que eso se convierta realmente en la puerta de entrada para las decisiones adicionales que tiene que tomar el gobierno. Por sí sola, esa decisión no implica absolutamente nada. Tenemos la expectativa de que el gobierno empiece realmente con esta decisión tímida, empiece a tomar decisiones mucho más de fondo, tales como, por ejemplo, la que hemos señalado, de empezar realmente a privatizar las empresas que no son eficientes, empezar a generar definitivamente emisión monetaria en función al tamaño de las reservas internacionales, abrir la economía, permitir que el capital privado pueda entrar en Venezuela sin ningún tipo pues, de seguimiento, ya eso con la ley de ilícito cambiario ya en principio se elimina, que podamos ver pues, la eliminación del control de cambio de manera definitiva, que el Estado realmente no genere pues, cambios distintos que permitan generar allí expectativas de posibilidades de corrupción futura, porque mucha gente pues, buscará entrar realmente a buscar divisas a esa tasa de cambio preferencial. Esperamos que el gobierno sepa que todos los errores que se han cometido en el pasado pueden servir para mañana no volverlos a repetir y de esa manera pues poder tener el país que todos los venezolanos estamos realmente esperando. Nos queda muy poquito tiempo. El tema de las sanciones, el llamado bloqueo, ¿pueden seguir siendo los argumentos para justificar el desabastecimiento de alimentos y medicinas? El desabastecimiento de medicinas en Venezuela es resultado básicamente de una caída enorme en la producción interna y de una disminución en las importaciones. El Producto Interno Bruto en Venezuela ha disminuido en los últimos 5 años, incluyendo este año, casi el 50%. Eso significa que la economía se ha reducido en 50% de su tamaño, en la mitad de su tamaño. ¿Qué significa eso? Bueno, menos producción, menos bienes y servicios que han entrado a la economía, por lo tanto es lógico ver que muchos de los anaqueles en muchos lados definitivamente están vacíos. ¿Qué pasaba antes? Que esos anaqueles se llenaban con importaciones cuando existían divisas. El problema es que ahora tenemos una caída en la producción interna de manera muy fuerte y a la vez tenemos una enorme disminución en las importaciones, producto pues de la caída de las reservas internacionales y de la disminución en la producción petrolera. Esa combinación es lo que ha permitido que el desabastecimiento en Venezuela se tenga realmente ya pues viviendo desde hace varios años y que si no se revierte eso con esas decisiones que hemos señalado, permitir que el sector productivo realmente se le estimule desde el punto de vista productivo con asignaciones de divisas para realmente poder importar componentes y a la vez se eleva la producción petrolera para permitir que entren nuevos ingresos y de esa manera elevar las importaciones, pues vamos a seguir viendo realmente los volúmenes de desabastecimiento. La tesis de la guerra económica existe, hay una guerra económica, hay comerciantes que especulan. Yo no creo que el comerciante realmente especule, el comerciante lo que maneja es expectativa, el comerciante lo que maneja es realmente cuál es mi capacidad de yo reponer mis inventarios, bajo qué figura yo puedo reponer mis inventarios mañana si el dólar sigue subiendo, si la inflación sigue subiendo. Ese manejo de expectativa que solamente lo puede controlar el gobierno con decisiones acertadas, de ser así, empezaremos a ver cómo los precios realmente empezarán a estabilizarse y los niveles de hiperinflación empezarán a disminuir en el país. Gracias por la visita y por la conversación. Un gran gusto, un placer.
Así despedimos esta entrevista a Venevisión con César Aristimuño, economista, presidente de la firma Aristimuño, Herrera y Asociados. A ustedes les damos las gracias por haber acompañado una nueva emisión de Entrevista Venevisión y les pedimos que se queden allí porque al regreso de la pausa comercial tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.